Estamos en El Pájaro Carpintero. Hacemos la entrevista de hoy, como siempre, en este recinto hermoso que es un restaurante que se llama Fonda Margarita, que está en la 5 Poniente 322. Vamos buscando personajes importantes en Puebla que tengan alguna singularidad en su manera de ser, en su forma de vida, valores. Enfocamos el lado humano del personaje. Hoy platicaremos con el doctor Ernesto González Orduña, un cirujano oncólogo. Su especialidad es el cáncer, este problema que agobia al ser humano y del que queremos acercarnos por la vía de un especialista en la materia, el doctor Ernesto González Orduña. Vamos a la charla. Doctor, me da en verdad gusto platicar contigo porque en las charlas de café inspiras un grado de confianza que nos permite tocar el tema tuyo, de tu especialidad, el estudio, el ataque, la intervención como cirujano de enfermedades que tengan que ver con el cáncer, pero luego derivamos en otras cosas que son también tu pasión, la lectura, la cultura, y no es común encontrar profesionales que tengan esta doble vertiente en la vida. A veces el profesional se casa con lo suyo y no es malo, es bueno, es una especialidad, pero es más grato encontrar personas como tú con esta derivación hacia el terreno de la lectura. Doctor, ¿el cáncer es en verdad un monstruo, como dice la gente, o es algo peor? El cáncer es algo con lo que requerimos convivir, saber que está cerca y que incluso nuestro propio cuerpo produce muchas células enfermas todos los días y el sistema de defensa las aniquila. Entonces, de alguna manera vivimos con él toda la vida y algunas veces esta reproducción de células enfermas, esta reproducción infinita, se vuelve poco controlable por el propio organismo y un tumor puede hacerse notar después de años, después de meses, y entonces convertirse en ese momento en un flagelo. 1 de cada 3 o de cada 4 personas tendrán un cáncer en algún momento de su vida, y por eso es importante aprender de alguna manera a convivir con él. Doctor, dijiste, hay factores o hay células que se reproducen o que el organismo las reproduce. ¿Qué factores son esos que determinan que uno por omisión o por comisión acelere la aparición de un cáncer en su cuerpo? Bueno, es multifactorial, está la parte y la carga genética, ¿no? De si mis ancestros tuvieron esta enfermedad, no forzosamente mis padres, pero sí ni mis abuelos, pero quizá un ancestro, tatarabuelo, etcétera, lo tuvo, factor genético, carga genética, pero también hay los factores ambientales, como sustancias que pueden ser conservadores, pueden ser polución de venenos ambientales, y también hay que poner la parte de qué tan sano estoy yo a través del ejercicio, por ejemplo, a través de la alimentación idealmente orgánica. Pero hay uno más que juega ya un papel fundamental, sobre todo desde mi punto de vista, y porque la ciencia ha ido dándole mayor fuerza según avanzan las investigaciones, que es la emocionalidad de la persona. Factores o experiencias adversas en la infancia, violencia física, psicológica, abandono, etcétera. Estas experiencias adversas que determinan la mayor frecuencia de enfermedades crónicas, incluida la manifestación del cáncer, ¿no? Detectado en su momento oportuno, es curable. Definitivamente la gran mayoría de cánceres
Yo creo que el 99% detectado a tiempo podrían ser curables, es correcto. Sí. Y la parte emocional, a veces hay personas que asocian una persona que tiene mal carácter, una mala actitud permanentemente, te vas a causar un cáncer. ¿Qué son esas partes, esos elementos motivadores, emocionales, que llegan a causar un cáncer en la persona? El dicho en sí que acabas de comentar no deja de tener ese toque de verdad, como muchos dichos y dicharachos, ¿no? Por cierto, tienes un buen libro de refranes, te felicito. Yo ya lo he leído y es muy, muy entretenido, divertido. Sí, yo creo que sí, porque, a ver, en general, no en absoluto, esas experiencias adversas a la infancia crean toda una serie de patrones en mí. Puedo ser violento, puedo ser enojón, puedo ser abusador, puedo ser muchas cosas a partir de esas experiencias, ¿no? Entonces no queda tan claro si solo fueron las experiencias adversas o todo en lo que me convertí lo que me va a llevar a ser un factor predisponente para el cáncer, el de tener odio hacia algunas situaciones o cosas, el tener rencor, remordimiento, estar atorado en el pasado por algo que me ocurrió, muchas veces no me doy cuenta, pero todo eso, el ser, por ejemplo, enojón. ¿Por qué te enojas? Pues no sé, pero me enojo, ¿no? O sea, me cae gordo esto o aquello. No lo sabe, pero en realidad si exploramos en la profundidad, llegamos al punto en donde él de niño o de joven decide ser enojón como una manera, por ejemplo, de protección, una manera de hacerse valer, ¿no? Una manera de dominar, porque si no me dominan, y este tipo de cosas lo lleva a este enojo. Entonces, sí hay un toque de verdad en esto, definitivamente. Doctor, hoy en día hay mayor número de problemas de cáncer en el ser humano, o simplemente se conocen más por los elementos informativos, tecnológicos de que disponemos. ¿Siempre ha estado ligado a la humanidad? Siempre ha estado ligado. Hay referencia de cáncer desde los papiros egipcios, la documentación en la historia de Grecia, de Roma, y hoy probablemente sí se haya incrementado. Tan solo las causas, como causa de muerte por 100,000 habitantes, el cáncer en el 2012 eran 62 personas que morían de un cáncer por cada 100,000 habitantes, y ahora son 69. En realidad es un poquito más del 10%, el incremento del 12 al 69, si lo vemos desde ese ángulo de vista. Puede ser que se diagnostique más o quede mejor registrado, puede ser que hubiera un subregistro, pero si nos atenemos al número crudo, tan solo en 10 años, del 12 al 2022, se ha incrementado un 10%. Entonces sí podemos decir, en base a la estadística, que ha habido un incremento por las defunciones por cáncer. Y si ha habido un incremento en las defunciones es porque hay al menos un 10% más cáncer en estos últimos 10 años. Doctor, el ser humano comúnmente, ¿qué signos o qué síntomas puede encontrarse, verse en su cuerpo, verse ante el espejo, para descubrir aquellas pequeñas señales que apunten hacia un problema de cáncer? Esa pregunta es muy apropiada y yo creo que debería de verse en las escuelas de medicina durante el primer semestre o cuatrimestre, que es esta parte de qué requiero notar en el paciente o qué me viene a decir que son los síntomas que yo puedo sospechar, entre otras cosas, en cáncer. Bueno, eso no ocurre en la Facultad de Medicina, creo que en ninguna en el planeta, pero debería de ocurrir, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en piel, una lesión en piel, vamos a llamarla simplemente extraña, que no estaba y ahora está. O una lesión que ya existía y en los últimos meses se empezó a tornar
a crecer, a ulcerar, a sangrar, no sana, ¿no? Y por ahí los lunares que podrían haber estado quietos por mucho tiempo y que empiezan a crecer, se empiezan a deformar, se empiezan a, a tener tonos diferentes en su coloración. Eso es en cuanto a piel. Pero, por ejemplo, a ver, hagámoslo de esta manera. Un cáncer de estómago, si bien generalmente es silencioso, casi todos los cánceres son silenciosos, pero un cáncer de estómago podría sangrar. Cuando yo evacúo, se dice de las dos maneras, sí, maestro, por cierto, negro quiere decir que algo sangró allá arriba y se vino a digerir y aparece negro en el excusado. Puede sugerir un cáncer de estómago, pero también un sangrado por varices del esófago puede dar el mismo resultado. O una úlcera benigna sangra y da el mismo resultado. Por eso es un rompecabezas, es una serie de datos que hay que ir sumando para dar un resultado. Un cáncer de colon, un cáncer de recto, no va a salir sangre negra. Lo que va a salir ahí es sangre fresca. Si el cáncer sangra, va a salir, oye, evacué coágulos con sangre. Inmediatamente un video del colon para ver qué ocurrió. Y en el caso de evacuar negro, pues un video del estómago. Eso ya no se salva a nadie, hay que indicarlo de manera precisa. Otro más. Es que empecé con mucha tos. Bueno, pues puede ser, puede ser, sí, la manifestación de un cáncer de pulmón, pero también de una tuberculosis, de una neumonía, etcétera, ¿no? Entonces es muy variado, Doctor, he escuchado una frase que se aplica en estos casos de manera, o debería aplicarse casi de manera religiosa. Cuando tú ignores algo, pregúntale a quien sabe. Precisamente por esto que nos acabas de comentar, yo creo que el sentido común debe marcar para el ser humano, para cualquier persona, el que ante la primera sospecha, su idea, intuición que uno tenga, ir al especialista. No tratar de buscar en internet o la curación de la esquina, un remedio milagroso que anuncia por televisión, sino siempre acudir a un especialista que haga la evaluación de esos signos o síntomas que aparecen. Creo que es el punto de partida, ¿verdad? Definitivamente, pues eso es lo ideal, ¿no? O con un médico general o un internista altamente competente. Pero sobre todo la evaluación de la persona con respecto a su médico es muy importante, porque en general la medicina tiene, digamos, mucha como lógica. Es mucho de sentido común. Entonces, si el especialista o el médico general me está explicando el por qué sospecha de determinada cosa, yo debo de pasar por esa parte del sentido común y decir, claro, lo que me está diciendo tiene una lógica enorme. Creo que sí es correcto que me haga yo ese estudio de panendoscopia, que es mirar el estómago, el esófago, la primera parte del intestino, porque acabo de evacuar negro y me está diciendo que ese negro es sangre digerida, y si es digerida viene del tubo digestivo alto, que si bien no forzosamente se sospecha cáncer, se tiene que hacer el diagnóstico de precisión, si son úlceras sangrantes, si es una gastritis erosiva, si son varices esofágicas, en el caso, por ejemplo, de un cirrótico, y que sumado a esto y esto me está arrojando datos de cirrosis, ¿no? O sea, la explicación del médico tiene que tener toda la coherencia para que yo también evalúe al médico, porque si su explicación a mí no me queda clara, no estoy tan claro de, a ver, pero dice que evacué negro porque seguramente debí de haber comido algo que puso la popó negra, y yo no comí ninguna verduras de color verde como espinacas a granel, ni comí moronga, ni comí carne en exceso como para que se haya puesto negra la popó, y él dice que no me acuerdo, pero fue eso.
hay algo que no está checando, ¿no? Entonces sí es importante visitar al especialista, pero también hacer una evaluación mínima de la explicación del especialista. De uno mismo. Doctor, una característica tuya, que es la que, por cierto, por la que nos encontramos en la vida, es que eres un profesional que, aparte de lo suyo, la cirugía de cáncer, te encanta la lectura y te has vuelto un promotor, has levantado una causa tuya y que la tratas de contagiar a mucha gente para animarlos a la lectura. ¿Qué te anima a tomar ese camino e incitar a la lectura, que además es muy coincidente con el mío y con el de tanta gente que hoy ha dejado de lado la lectura, pero es fundamental para la formación humana y profesional, cada quien en su rama escogida? ¿Qué te anima para inclinarte por la lectura? Bueno, primero que es algo que yo absorbí de niño, ¿no? Mi abuela nos taladró la lectura, no había televisión, bueno, había televisiones, pero no nos dejaban ver la televisión, quizá 1 hora los domingos, ¿no? Entonces la lectura se convirtió en una compañía desde niño, y los recuerdos que yo tengo de mi papá es siempre viendo que estaba leyendo, ¿no? Entonces eso también es como pregonó con el ejemplo, entonces él leía y a mí me hizo el sentido ya de grande. Y después, obviamente, me di cuenta que la lectura abría un campo de posibilidades en el ser humano prácticamente infinito, en el conocimiento, en el proceso de informaciones, en el entretenimiento, en la diversión. Era digno de asombrarse y sigue siendo digno de asombrarse las cosas que voy leyendo. Y una última, ya un poco más reciente, es que se dice que un pueblo educado es un pueblo que tiene mejores resultados, ¿no? Y yo pienso que la educación es la lectura y otras tareas, cultura y arte, no forzosamente en la escuela, ¿no? Sino justamente, yo hablo de educación, la autoeducación, la más poderosa de todas. Y si convives en un ambiente donde la gente lee, te recomiendan libros, te empujan a leer, etcétera, y eso crea gente autoeducada que es mucho más poderosa que la educación escolar. Y entonces estás armando un movimiento que busca sumar adeptos para la causa de la lectura, invitar. ¿En qué consiste? Sí, primariamente hubo unas reuniones previas para ver qué hacíamos para que la ciudadanía, las personas que viven en el estado de Puebla leyeran más. Y luego sacamos un eslogan o proponemos un eslogan que es hacer de Puebla el estado insignia de la lectura en México. Ya tuvimos las 2 primeras reuniones con un promedio de 90 personas y ellos quieren promover esto. Es un acto de creación. Así que la idea es contagiar a cada persona de este estado o a la mayoría de personas de este estado a que empiecen a introspeccionar que yo soy parte de ese eslogan. No solo lo escucho, sino me lo pongo. Requiero leer 6 libros al año, que es la meta que nosotros proponemos en adelante. 6 libros al año para subir el promedio de 3 punto y pico de libros leídos por las personas alfabetas y 2.0 libros leídos, incluidos los analfabetas. Ese promedio de 2 o 3, subirlo a 6 en adelante. Por eso el eslogan y lo que queremos penetrar es que cada vez que alguien lo escuche, lo haga suyo y diga, ok, voy a leer 6 libros para subir el promedio y voy a empezar a anunciar que lo estoy haciendo, para que contagie yo a los que están colaterales, mi familia, mis amigos, la gente del trabajo. Y qué bonito encontrarme de frente con alguien en el trabajo que diga, yo también estoy promoviendo lo mismo porque ya me contagié de que vamos a hacer de Puebla el estado insignia de la lectura en México. ¿Cómo pueden sumarse? ¿Hay algún teléfono, alguna dirección donde la persona puede sumarse a este grupo que va creciendo? Me tocó asistir a una reunión que convocaste hace 3 o 4 semanas, en verdad muy interesante, jóvenes profesionales
cada quien hablando de su campo. En este caso fue sobre las emociones, que es otra variante que también estás atendiendo. Sí. ¿Cómo pueden sumarse las personas a este movimiento? Mire, directamente a mi celular con un mensaje: oiga, yo quiero ser parte del movimiento de hacer de Puebla el estado insignia de la lectura, y es 2221-5121-78. Ese es el teléfono. Hay otro, pero no lo tengo en la mente, demos el mío, y ese es. No es el único eslogan, traemos hacer de Puebla el estado insignia de la educación emocional, que todavía va más arriba de la propia lectura. El ser humano requiere tener una educación profunda en las emociones para elevar a un nuevo nivel su compromiso, su responsabilidad, su pasión, su honestidad. Porque en ese nuevo nivel de compromiso es donde yo puedo asumir, ¿sabes qué? Como mi nivel de compromiso es mayor, entonces el eslogan de lectura es leer 6 libros al año. Ok, mi compromiso es leerlo, pero está hablando desde un espacio de un nivel alto ya de compromiso. Por eso la educación emocional es primaria, en escuelas, en maestros y por supuesto en padres de familia. E indudablemente pues en los propios gobernantes, porque obviamente hace sinergia el pueblo con el gobierno, ¿no? ¿Tú piensas que en las instituciones educativas debiera haber una rama importante en no sé en qué nivel, en primaria, secundaria, que motivara a los jóvenes, a los estudiantes, precisamente a este tema de una mejor y una mayor educación en cuanto a las emociones? Definitivamente, requiere empezar literal desde el kinder, que es, bueno, la parte escolar. No sé si sea obligatoria o no, pero primero, segundo y tercero de kinder, sin lugar a duda en primaria. Ahí en primaria el niño expresa lo que está viviendo, sobre todo en el hogar, por ejemplo, a través de los dibujos, a través de una conversación con una persona técnicamente apta, en donde descubre que está siendo golpeado, que está siendo abusado, que está siendo abandonado. Y se requiere voltear el foco al hogar, porque una cosa es contener al niño, tratarlo, y otra es ir directamente al foco del problema, porque un padre abandona el hogar. Entonces hay que ir por el padre y ver qué demonios sufrió él en la infancia, que ahora abandona un hogar, luego abandona otro y tiene hijos con 6, 7 mujeres, porque tiene quizá miedo al compromiso, ¿no? Entonces va haciendo una serie de cosas. Entonces ahí sí es cierto que los niños y jóvenes requieren someterse a esta educación emocional, pero el foco real es en los papás o en la gente, los tutores. Ese es el foco real. Yo sé que hoy en secundaria el nuevo programa educativo ya trae incluso una materia de tema emocional, y creo que se llama salud mental. Reciente lo platicaba con un maestro de bachiller. Bueno, está bien y es un avance, es un buen principio, pero la educación emocional es desde niño y lo que le sigue, y para la población también. O sea, no podemos estar exentos de educación emocional, ni tú, ni yo, ni el productor, ni las personas que nos acompañan. Todos requerimos pasar báscula, sí o sí. Es parte de la vida. Y requiere ser un programa gubernamental, pero si la sociedad civil no lo empezamos a apuntar, no van a hacer la cartilla, así como hay una cartilla de vacunación, es mi cartilla de salud mental. Sí, lo que tú acabas de decir remacha esa inclinación en la que hay que estar atento siempre. Es común que el ser humano en México, el mexicano común, le exija al gobierno todo o lo culpe de todo, pero reflexionar cada uno, ¿tú qué aportas? ¿Tú qué haces en favor de la mejoría de la sociedad en general? Entonces creo que ahí se inscribe este propósito de educarse en valores, en manejo de las emociones, una gestión inteligente de las emociones, y ojalá en efecto el tema permee en todos los grados de la educación. Que en buena hora comentas que se ha incorporado en una materia en secundaria, ojalá permee en todo el nivel de la educación formativa de los mexicanos. Doctor, ¿alguna anécdota que tú recuerdes en tu gestión, en tu experiencia médica,
como profesional de la oncología o de alguna otra rama que pudieras compartir con nosotros? Bueno, propia o ajena, porque es que ocurren situaciones, confusión de nombre de pacientes, confusión de decirle a alguien algunas cosas y es que no era el paciente al que correspondía. Pues ocurre, no sé con qué frecuencia, pero uno de cada 100 pacientes lo confundimos, le estamos hablando de otra cosa y no era el paciente. O resulta que los 2 pacientes que siguen se llaman igual y tienen el mismo apellido. Y revisan y te dicen, bueno, el que va a pasar tuvo cáncer de mama, ya se operó, está muy bien, viene una revisión de hace 5 años, así que perfecto, ¿no? Pasa y era el otro el que había pasado, el que viene con un problema, a lo mejor también del seno, y todavía ni se opera. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, pues ahora que vienes a tu chequeo, qué bueno que llevas 5 años libre de enfermedad y todo, y pues se te queda viendo como, doctor, ¿no me estará confundiendo? No, pero tú eres fulana de tal. Sí, no, claro que sí, pues tenemos acá tu expediente. Es que es la primera vez que vengo. Ay, caray, a ver, bueno, una disculpa, entonces, ¿cuál es tu segundo apellido? Y ahí aparece, ¿no? Esa es la confusión de paciente, se da de vez en cuando y da mucha pena, y sí ha ocurrido, por ejemplo. Decían, esa, ¿no? En la época de los romanos, humanum errarum es de humanos Sí, errar. sí. Entonces, por eso la importancia de llevar un expediente individual, yo diría que hasta si es posible, hasta con fotografía, ¿verdad?, de cada paciente, por esa confusión de nombres. Sí, no hemos instaurado la foto del paciente, pero no es mala idea tener la foto del paciente para saber en el día quiénes van a venir y decir, mira, es mi paciente de hace 20 años, o lo que sea, ¿no? También a veces lloramos con nuestros pacientes por sus situaciones o solamente de felicidad a veces, de que se declaran curados, ¿no? Y eso es un gran impacto. Todavía no nos hemos equivocado, pero sabemos que ocurre, y estas son anécdotas muy fuertes, de que operan el lado equivocado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es muy sabido de una extremidad que fue cortada confundiéndola con la otra, no forzosamente en oncología, sino en diabetes, y que a veces afecta un pie y todo. Sí hemos sabido de ese tipo de anécdotas muy fuertes y que pues han dado al traste ahí tremendamente, ¿no? Incluso se ha quitado el ojo equivocado, ¿no? Fíjate nada más esto, ¿no? Se ha ocurrido de esto, ¿no? En ese sentido, nosotros, por ejemplo, recientemente íbamos a operar un pequeño tumor de mama, que se tocaba ahí una bolita y que ya la habían marcado como un tumor sospechoso de ser malo. Entonces yo llegué, toqué la bolita y dije, ok, se toca la bolita, pero ¿dónde dice el ultrasonido que está? Dice que está en un radio diferente. Pero lo que se toca es esta bolita y está en un radio diferente. Entonces, exactamente, ¿qué le vamos a operar? Porque yo vengo pensando en que le voy a quitar la bolita que se toca, pero la que se señala es otra. Entonces, en ese momento, tenemos un ultrasonido portátil, de estos inalámbricos, y ahí, antes de empezar a operar, empezamos a inspeccionar la mama y nos dimos cuenta que la bolita que se toca es una bolita buena y que eventualmente puede o no quitarse, pero la verdaderamente enferma no se tocaba. Ya la vimos con el ultrasonido, ya la marcamos y ya la operamos y de paso le quitamos la bolita buena. Pero ahí ¿qué iba a ocurrir? Que le íbamos a quitar la bolita buena pensando, pues viene por quitarse el tumorcito, acá se toca, vámonos. Hubiéramos quedado incompletos de cirugía. No pasó, pero la anécdota es que llegó hasta el quirófano y todavía no estaba precisado qué le íbamos a quitar. Exactamente. Pero por un pelito nos hubiéramos equivocado ahí. Doctor, finalmente nos quedan un par de minutos, 2-3 minutos, y te agradezco la oportunidad de charlar contigo. ¿Tú te consideras un hombre feliz? Sí, definitivamente sí. Pero vamos a hablar de la felicidad intermitente, de la felicidad como un estilo de vida,
porque la felicidad al final es una elección. Entonces, si estoy muy consciente, yo puedo elegir la felicidad. Por ejemplo, si tengo una buena comida enfrente, puedo ser muy feliz comiéndola, viéndola y acompañada de una bebida. Puedo ser muy feliz en una conversación, como está siendo el caso. No solo porque me sienta feliz, sino porque estoy lo suficientemente consciente para autoinyectarme esa felicidad. Pero si estoy con un paciente en el momento en el que viene con esa ansiedad, con esa incertidumbre, entonces lo que yo soy con él, o la persona en la que me convierto en ese momento o pongo al servicio, es mi contención, mi comprensión, mi abrazo, mi responsabilidad, mi compromiso, todo eso se pone al servicio. Y ahí no estamos hablando de felicidad. Entonces yo aprendí desde hace 14 años que lo que realmente el ser humano requiere ser es lo que el espacio esté demandando, ¿no? Y muchas veces el espacio demanda ser feliz, ¿no? A veces es solo estar alegre. Ahí se imbrincan la alegría y la felicidad. A veces demanda la conexión, estar conectado para aprender esto que está tan interesante y que a su vez lo puedo traducir en una felicidad por leer, ¿no? Entonces vamos siendo lo que el espacio vaya demandando. Si demanda valentía, en ese momento hay que ser valiente, ¿no? Ahí encajaría esa actitud, ese comportamiento de respuesta del ser humano en la empatía, ¿sí? Ponerme en los zapatos de la otra persona, en el buen estado, o en la preocupación, o en la angustia, o en la felicidad, según el caso, y según el espacio, como tú bien lo mencionas. Sí. Doctor, gracias por la oportunidad. Siempre es muy grato platicar contigo, un profesional de la medicina, Ernesto González Orduña, que además de ser experto en cáncer, tiene la inclinación hacia los libros, la lectura, el crecimiento de la persona por la vía del espíritu, que es la otra manera, es la otra medicina. Repítenos, por favor, tu teléfono, doctor. 2221-5121-78. Pues muchas gracias, me encantó platicar contigo. El corolario, también agradezco la invitación y esta conversación que me hace feliz, por cierto. Y quizá nos volvamos a ver, faltó explorar, por ejemplo, Puebla, el estado insignia de la cultura y las artes, ¿no? Claro. Que ahí hay otro. Y uno más, son varios, pero me quedo con este uno más para la próxima. Puebla, estado insignia del ajedrez en América Latina. Ahí está uno, pero es de alcances mayores. Excelentes metas. Los antiguos decían, doctor, que si quieres matar un águila, dispárale flechas a la luna. Hay que tener ambiciones grandes para alcanzar el objetivo. Doctor, muchas gracias. Me encantó platicar contigo. Mucho éxito en todo. Gracias, gracias. Tenemos una cita en El Pájaro Carpintero, platicando siempre a través del arte de la conversación con personas importantes de Puebla o del mundo.